Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente con ustedes para seguir informando y llevar lo mejor de la noticia. No sin antes saludarlos, desearles lo mejor, felicitarlos porque hoy es el día de la amistad y del amor. Entonces, les mandamos un saludo hoy de aquí de 24 Noticias Juca a todos ustedes a nombre de Juca. Y llevaremos la información como siempre, con mucho amor, amigos. Tenemos un tema muy interesante en este video porque le habíamos prometido darle seguimiento a Lozoya y la cosa se está poniendo bien caliente con este señor. Hoy una periodista se lanza y le pregunta al presidente que la opinión en redes sociales es que si implica que el PRI perdiera su registro por el caso de Lozoya. Qué interesante está esto. Yo les había dicho a ustedes que la magnitud de este problema de Lozoya iba a ser inmensamente grande. Cuántas cosas no hay detrás de esto. Y ya se pone en riesgo hasta el registro del partido del PRI. ¿Por qué? Porque se supone que el PRI gastó más de 4.500 millones de pesos en la campaña de Peña Nieto del 2012. Por lo tanto hizo fraude. Pero el presidente le dice bien claro que hay que probar el fraude electoral de Lozoya. Que en realidad Lozoya agarró este dinero para eso y ya entonces sí se vincula al PRI en este gran fraude para el país. Muy interesante esto. Enrique Peña Nieto últimamente, y ahora hay más de 2.500 auditorías que se están realizando y se realizaron, y se demostró que hay irregularidades por más de 544.000 millones de pesos en la administración pasada. Todas estas cosas tienen vínculo con este señor también, con Lozoya, y se presentan como pruebas. Independientemente que Enrique Peña Nieto fue uno de los presidentes que más gastó, era el gastalón, era el niño lindo, el que vivía de pura fachada y de pura Televisa. Prácticamente Enrique Peña Nieto gastó más de 2 billones de pesos en su sexenio, por encima de todos los presupuestos. Entonces dejó a México en una deuda inmensa, prácticamente destruyó el país. Era la última carta del PRI, lo pusieron como la gran salvación del país, y vino Peña Nieto a hacer todo lo contrario, a llevarse todo lo que más pudiera y a darle el golpe mortal, en este caso al partido y a nuestro país. Sobre este tema vamos a hablar, amigos, y esperamos como siempre sus comentarios. Pero antes que se suscriban al canal, que le den a ese dedito mágico para nosotros poder seguir llegando a todos los rincones de nuestro país. Ante esta pregunta, como lo habíamos dicho ya, esta periodista, el presidente le dice que la Fiscalía General de la República tendrá que evaluar si Lozoya es culpable de fraude electoral. Es decir, que la Fiscalía General de la República tendría que evaluar esto si aplica el nuevo marco legal de considerar delito grave el fraude electoral. Porque recuerden ustedes que anteriormente no había delito prácticamente en el país y todo era camino abierto para este tipo de personajes que actuaban con esa prepotencia y nadie los podía tocar, eran inmunes. Por lo tanto, el presidente habla sobre esto y es interesante su declaración. Tenemos que ver, amigos, que recordando el pasado, porque hay que volver a vivir el pasado, el PRI gastó más de 4.500 millones en la campaña de Peña Nieto en el 2012 y hay pruebas de esto y hay estudios de esto. Entonces esto acusa al PRI, a Peña y a Lozoya, y eso es lo que se va a tratar ahora de vincular en la Fiscalía General de la República. El tope fijado por el Instituto Federal Electoral para la campaña electoral fue de 335.111.084 pesos. Eso era lo que Peña Nieto tendría que gastar en esta campaña. Pero el PRI y Enrique Peña Nieto rebasaron esta cantidad por 4.263.835.750 pesos de origen dudoso. Ya ustedes saben todo lo que hicieron en esa campaña, todo lo que repartieron, todo el dinero que tiraron para lograr que Enrique Peña Nieto saliera electo.
y señalaron en ese informe el presidente de la comisión, Roberto López Suárez, del PRD. Todo este informe y todo este tipo de situación acusan a Lozoya, al PRI y a Peña, los tienen ya metidos en una gran olla, como lo habíamos dicho, en una gran olla, donde se va a hacer ese gran caldo con todos ellos. La situación para ellos es delicada, pero no obstante a eso, también hay pruebas suficientes de que nunca Enrique Peña Nieto se limitó a nada, porque en cada uno de los 6 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, el gasto total ejercido superó el presupuesto aprobado, ya en su gobierno. Él fue el niño lindo, el niño estrella, el cine completamente hacia la figura máxima de este señor. En todo el sexenio el monto fue 7% superior a lo autorizado. El mayor sobregasto se registró en el 2016 y lo hizo en 12%, fíjense, cuando el gobierno gastó 5.4 billones de pesos y su presupuesto era de 4.8 billones en promedio. En cada año el gasto rebasó su presupuesto en 6.7%. De forma persistente el gasto ejercido es el mayor que él ha aprobado por la Cámara de Diputados. Fíjense ustedes, aunque el balance presupuestario se mantiene en el mismo nivel aprobado. Pero esto eran las cosas y la manera en que Enrique Peña Nieto dirigía prácticamente el país. Por eso el PRI se derrumba tras las elecciones en México. El histórico Partido Político de México pierde la presidencia, su influencia en el Congreso y algunas de sus posiciones clave en los liderazgos locales. Y viene la caída total en esas elecciones de Enrique Peña Nieto. El final de él, y prácticamente no solamente el final de él, algo más difícil, algo más profundo, la caída de el PRI, porque ya nadie cree en el PRI. Para lograr otra vez el PRI es muy difícil, tanto el PAN como el PRI, los dos partidos más corruptos en la historia de este país. Estas eran las situaciones que hay, las que siguen pendientes, porque es lo que vemos, la caída del PRI, donde se desmoronó todo por total. En México, 20 de junio del 19, ustedes recuerdan que el PRI regresó luego de 12 años de estar en la banca. Enrique Peña Nieto era la promesa del nuevo PRI, un partido renovado, reformista, con propuestas no solo de cambio, sino de arrojar al país a la élite de las naciones mundialistas que dirigen el mundo. Esto era lo que había para el PRI, pero ya sabemos cuál fue la situación del PRI. Vamos a ver en la mañanera qué le preguntan al presidente sobre este caso, amigos. Veamos. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Soy Lourdes Piñasoria de Abarlovento Informa. Ayer se me quedó ahí en el micrófono una pregunta para usted de nuestros amigos de las redes sociales. Preguntan qué opina usted sobre el caso Lozoya, si podría esto implicar que el PRI perdiera su registro, dado que los recursos que se obtuvieron de Odebrecht, bueno, pues venían de una compañía extranjera y esto está penado. Esta es mi primera pregunta. Gracias. Bueno, lo tendría que resolver la Fiscalía y ver si aplica la nueva legislación, el nuevo marco legal de considerar delito grave el fraude electoral y si está en la ley, ahora sí tipificado, y si la Fiscalía Electoral puede llevar a cabo esta decisión, si tienen ellos elementos para hacerlo, si hay marco legal para hacerlo. Hay que esperar a ver qué resuelven. Nosotros no tenemos la intención, la verdad, de afectar
en lo particular a nadie, ni afectar a partidos. Lo que queremos es que se termine con la corrupción y que no haya impunidad, que podamos purificar la vida pública del país. Y se hizo mucho daño con la corrupción y se llegaron a sentir algunos dueños de México con privilegios, con impunidad. No se podía tocar a los intocables. Ahí está la situación, amigos, no se podía tocar a los intocables. Esto es lo que el presidente le responde y que la Fiscalía es responsable ahora de averiguar este delito y de ser así, entonces las consecuencias serían de otro tipo. Y eso ya está pasando a ser parte de la historia. Y como dice el presidente, ya eso está pasando a ser parte de la historia. Les dejamos esto a ustedes, amigos, para que nos den sus comentarios, como siempre les decimos, que nos busquen en el próximo video. Vamos a seguir tocando estos temas interesantísimos para nuestro país y seguir profundizando en este tipo de noticias. Hasta la próxima, amigos. Que la pasen bien. Chao.